Marruecos se ha convertido en la primera selección africana en la historia en clasificarse para las semifinales de la Copa del Mundo y lo ha hecho eliminando, dejando fuera, apartando del camino a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Vamos a repasar, vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en este partido de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El mundial más increíble de todos, el más sorprendente, nos sigue dejando noticias absolutamente increíbles, noticias absolutamente inesperadas, como la que hoy ha llevado a Marruecos a semifinales, en un encuentro en el que el conjunto de Regragui ha vuelto a demostrar que tiene un trabajo, un orden, una resistencia absolutamente espectacular y que además ha logrado adelantarse en el marcador con el tanto de su héroe, con el tanto de un Youssef En-Nesyri, que en los últimos meses lo había pasado fatal en el Sevilla, pero que hoy ha encontrado el premio para su trabajo, para su creencia en sí mismo, para su confianza en sí mismo, para llevar a su selección a la primera africana de la historia que logra llegar a las semifinales de un mundial. Han pasado 20-25 años desde que el fútbol africano comenzó a dar las primeras grandes sorpresas en los mundiales. Desde ese momento se ha hablado muchísimo de por qué no eran capaces de alcanzar las semifinales. Algunos pensaban que faltaba orden, otros pensaban que faltaba trabajo táctico, otros que pues tenían equipos demasiado descompensados, buen ataque, mala defensa, faltaba centro del campo, faltaba experiencia. Al final la selección africana que lo ha logrado son los Leones del Atlas, la selección marroquí, que hace 3 meses era absolutamente inimaginable que pudiese estar aquí porque ni siquiera Regragui estaba al frente de esta selección. Ya lo he comentado en vídeos anteriores, Regragui tan solo había disputado 3 partidos con esta selección antes del Mundial, 2 de ellos fueron, si no recuerdo mal, en clasificación, otro fue un amistoso previo a este torneo y a partir de ahí comenzó la fase de grupos, empataron a 0 contra Croacia, más tarde ganaron por 2-0 a Bélgica y para terminar 1-2 contra Canadá en el único gol que han encajado en todo el torneo y además fue en propia puerta después de un toque, si no recuerdo mal, de Aguer que Bono no pudo sacar. La racha tremenda de porterías a 0 continúa para Marruecos, que hoy ha sido capaz de meterse en semifinales por primera vez en su historia, de quedar como la primera africana que lo logra, batiendo a la Portugal de un Cristiano Ronaldo que, como es lógico, se ha marchado desolado porque es posible que el portugués, o el máximo goleador, creo, si no recuerdo mal, de la historia del fútbol de selecciones, pues ha podido acabar esta etapa, ha podido acabar el reinado del crack portugués, que ha comenzado desde el banquillo, que ha aparecido en el segundo tiempo, pero que no ha podido lograr el empate para su selección. Fracaso increíble para la selección portuguesa, que venía de dar una imagen absolutamente espectacular en octavos de final frente a Suiza, con el tanto del 6-1, que llegaba reforzadísima, pero que no ha podido batir a una selección de Marruecos que ya hizo algo increíble en los grupos, que dio la sorpresa ante España y que hoy ha vuelto a, pues demostrar que no lo ha tenido nada fácil, pero que se ha ganado todo lo que ha terminado logrando o lo que está logrando con creces, porque ha tenido rivales durísimos enfrente que no han podido con ella y que no han podido ni siquiera marcarle ningún gol. Croacia, Bélgica, España y Portugal no han podido batir a Yassine Bonu. Increíble, meritazo tremendo, una selección que ha logrado algo mágico, porque como os digo, hace 3 meses Regragui no era el seleccionador, tan solo habían disputado 3 partidos al frente, o tan solo había dirigido 3 partidos a esta selección antes de este torneo. Lo nombraron porque Ziyech y Mazraoui habían discutido con el entrenador que les había llegado al Mundial. La federación decidió que lo mejor era apostar por los cracks, y los cracks, junto al trabajo de Regragui frente al tremendo desgaste físico, a la resistencia, al orden, han llevado a esta selección marroquí a estas semifinales por primera vez en su historia. Un partido en el que hay que hablar de muchas cosas. Antes, como siempre, os voy a recomendar, os voy a pedir que me ayudéis, que ayudéis al canal dejando vuestro like, vuestra suscripción y, lo más importante, vuestra opinión en comentarios sobre cómo habéis reaccionado, si lo veis posible, si estabais 100% seguros
de que Portugal iba a jugar a esas semifinales. ¿Qué os parece el que puede haber sido el último partido de Cristiano Ronaldo, el fin de la etapa de Fernando Santos al frente de esta selección portuguesa a la que lideró para ganar la Eurocopa 2016, también dando la sorpresa en esa final ante Francia, jugada en Francia? Bueno, muchísimas cosas que hay que comentar, y también obviamente destacar, cómo no, esa clasificación, la primera selección africana de la historia que logra meterse en semifinales de la Copa del Mundo, en un encuentro en el que Portugal, rápidamente vamos a repasar el 11, bueno, pues ha salido con el mismo, con 10 de los 11 futbolistas con los que salió a jugar contra Suiza. El único cambio era la entrada de Rubén Neves como pivote por William Carvalho, y tenía mucho sentido porque ahora lo vamos a comentar, pero la selección portuguesa ha querido jugar balones largos, buscando sobre todo la espalda del centro del campo y encontrar a sus laterales. Por lo tanto, la entrada del futbolista de los Wolves tenía mucho sentido, porque bueno, pues tiene un cambio de orientación y unos pases largos espectaculares. Por parte de Marruecos, acusando el desgaste físico, el tremendo trabajo que tuvieron que hacer contra España, se quedaba fuera del 11 Aguer, y también era suplente o se quedaba fuera de la convocatoria, mejor dicho, Mazraoui en el lateral izquierdo. Entraban Atia Tala y El Yamik, el futbolista del Real Valladolid. Parece que Portugal había aprendido la lección. Fernando Santos había podido ver cómo había defendido a la selección africana frente a España, y bueno, pues no ha intentado jugar por dentro, no ha intentado dormir el partido o intentar moverlo mucho para desgastar, sino que ha sido más directa, llevando a los laterales arriba y sobre todo metiendo muchísima gente por dentro entre la defensa y el centro del campo rival, tirando desmarques constantes que arrastraban a los laterales de Marruecos y les hacían tener que cerrar mucho por dentro. Por lo tanto, las subidas de los laterales portugueses llegaban o podían recibir con balones largos cruzados, podían recibir con cierta ventaja. Eso es lo que hemos visto principalmente en ataque con respecto a lo que hizo España, pero la selección portuguesa ha querido presionar arriba, y Marruecos, principalmente por su banda derecha, con Agraf, con Ziyech y con un Unai que ha vuelto a dejar una primera parte absolutamente increíble, desde el regate, desde las conducciones, desde las combinaciones con sus compañeros, sobre todo en esa zona, ha hecho que Marruecos pudiese salir, pudiese contraatacar, pudiese transitar, y en una de esas acciones en las que Marruecos ha juntado al equipo rival en la zona derecha, ha salido de ahí y ha podido hacer un cambio de orientación, un pase al lado izquierdo, ha terminado llegando la acción del 1-0, en la que Diogo Costa, el guardameta del Porto, ha fallado indiscutiblemente. En En-Nesyri también hay que darle mucho mérito, porque el salto que ha pegado el futbolista del Sevilla, creo que pocos jugadores lo pueden dar para convertirse en el gran héroe de su selección en el día de hoy. La verdad, a partir del descanso, antes han ocurrido muy poquitas cosas, más allá de este gol de En-Nesyri. Las más claras para cada una de las selecciones llegaban siempre a balón parado, se la ponía nada más comenzar Bruno Fernández a Joao Félix, y por parte del conjunto marroquí era Ziyech el que las ponía y En-Nesyri el que las remataba. Había tenido el futbolista del Sevilla bastante clara en una acción de córner antes del tanto del 1-0. En la segunda parte, Fernando Santos, que no ha esperado nada más que 5 minutos para cambiar el plan, retirar del campo a Rubén Neves, meter a Cristiano Ronaldo, juntarlo con Gonzalo Ramos y colocarse en una especie de 4-2-3-1 con Cristiano en punta y con Gonzalo Ramos en la media punta. La verdad es que a mí los 10-15 primeros minutos de ese cambio me ha parecido que Portugal lo ha leído bastante bien, conectando por dentro, encontrando a Cristiano Ronaldo, que combinaba con los laterales y después cargaba en el área, teniendo una situación de disparo desde la frontal bastante buena de un Bruno Fernández, que a mí me ha parecido que ha sido bueno, pues el mejor futbolista de Portugal, el que más lo ha intentado, el que más cosas interesantes ha hecho con el balón, el que más se ha desgastado, el que más se ha movido, y en definitiva el que mejores balones le ha puesto también a sus compañeros. Al final ha entrado Rafael Leao, ha entrado también Vitinha, ha entrado también Ricardo Horta, pero el gran trabajo defensivo de la selección marroquí, que ha pasado ya en los últimos 20-25 minutos a jugar con un 5-4-1, ha impedido que Portugal pudiese llevar cómodamente el balón a las bandas para poner centros, para poder cargar el área ya con Pepe y con Rubén Díaz también, bueno, pues luchando, peleándose por la posición y por los remates con los centrales marroquíes, que en el último prácticamente segundo del partido han tenido que ver cómo Pepe remataba dentro del área pequeña, pero el cabezazo del veteranísimo futbolista del Porto, que también seguramente ha jugado ya su último partido
con la selección, se veía fuera, comenzaban a celebrar porque se veían muy cerca. Es que Bono ha tenido que intervenir en 2 acciones, es cierto, una muy buena de Cristiano en un pase espectacular de Bruno Fernández que el crack portugués ha disparado abajo, otro en un disparo muy bueno de Joao Félix de primeras con la zurda, pero es que Bono tampoco ha tenido que hacer un partidazo increíble para llevar a su selección a las semifinales, y esto obviamente habla muy bien del orden del trabajo defensivo, del desgaste, de la resistencia que ha tenido de nuevo la selección marroquí, que se mete por primera vez en su historia en semifinales, que hace historia para el fútbol africano, que 20-25 años después de comenzar a dar sus primeras sorpresas, se mete por primera vez o alcanza por primera vez esta ronda en este grandísimo torneo. Fracaso para Portugal, fracaso para una de las mejores generaciones portuguesas de la historia. Ahora comienza, o debe comenzar, creo yo, una nueva etapa sin Pepe, sin Cristiano Ronaldo, y creo yo también que sin Fernando Santos al frente de esta selección. La única buena noticia para el combinado portugués es que la mayoría de sus futbolistas son muy jóvenes y van a tener más oportunidades. Este golpe que se han llevado es muy duro, entiendo que es una decepción tremenda, porque Portugal además venía de hacer una exhibición brutal frente a Suiza, ganando por 6-1 con ese hat-trick de Gonzalo Ramos, y sus opciones de ganar el torneo, pues como es lógico, habían crecido después de esa victoria. Llegaban avisados de la victoria de Marruecos ante España, pero no han podido frenar a una selección marroquí que vamos a ver, porque va a dar muchísima guerra en semifinales. Ojalá le aguante el físico. Si es así, se lo van a poner muy complicado a Inglaterra o a Francia. Gracias por revisar el vídeo, gracias por echarle un vistazo. Si os ha gustado, por favor, dejad vuestro like y vuestra opinión en comentarios. Nos vemos en el próximo.